Es un gusto poder estar acá. Espero que todos se encuentren muy bien, que se encuentren con salud, igualmente para sus familias. Espero que estén en la comunidad de sus casas o de sus sitios seguros y, ¿por qué no? Hoy que es sábado en la noche, tal vez bien acompañados con una buena cerveza o un buen vino tinto. Eh, y sí, bueno, yo les voy a hablar un poco del proyecto que tenemos en la Fundación Costa Rica Wildlife, que es el proyecto que llamamos Oncilla Conservation. Y propiamente el título de nuestra investigación empieza con una pregunta que es una especie endémica amenazada y definiendo áreas y acciones prioritarias para la conservación de la oncilla en las tierras altas de Costa Rica. Bueno, entonces para presentarme primero, yo soy biólogo, soy licenciado en zoología, graduado de la Universidad de Costa Rica. Soy coordinador fui coordinador de varios cursos de laboratorio de zoología, mastozoología, historia natural de Costa Rica, ornitología. Colaboré durante más o menos 9 años en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, aquí tengo que hacer, digamos que una pequeña confesión. Espero que no le desagrade a los puristas, amantes de los gatos. Eh, a mí me encantan todos los grupos taxonómicos, no tengo restricción realmente para trabajar con ninguno, pero a lo que más me he dedicado durante mi carrera y el grupo que realmente más me apasiona son los roedores. Entonces, bueno, yo hice mi tesis de licenciatura estudiando ratones. Estudié el uso de hábitat y la estructura social de Peromyscus nudipes, que es un ratón endémico de Robledales, de la cordillera de Talamanca. Y bueno, para empezar hablándoles un poco sobre lo que es la fundación, que son los trabajos que hacemos en Costa Rica Wildlife. Nuestra misión en la fundación es asegurar la prevalencia de la vida silvestre y su hábitat a través de iniciativas de conservación interdisciplinarias y estables, promoviendo la coexistencia entre comunidades, vida silvestre, y que de tal forma esto llegue a mejorar la toma de decisiones por parte de las autoridades. Contamos con un equipo multidisciplinario de excelentes profesionales y colegas. En nuestro grupo de trabajo tenemos biólogos genetistas, tenemos manejadoras forestales y de vida silvestre, tenemos antropólogas, tenemos educadoras, veterinarios, diseñadoras, ilustradoras, comunicadores, guías naturalistas y fotógrafos. Creo que no se me escapa ninguna profesión por ahí, pero como pueden ver es un grupo realmente muy diverso. Y no, el trabajo de nuestra fundación se ha enfocado en trabajar sobre todo en áreas claves de biodiversidad, como lo es el corredor biológico Tenorio Miravalles, en la parte norte de Costa Rica, la cordillera de Talamanca también, que es la cordillera que alberga las mayores alturas en el país, la península de Osa, en el sur de Costa Rica, y tenemos diversos proyectos enfocados en la conservación de especies. Entonces tenemos un programa de intervención con especies invasoras, el cual de momento se está enfocando en el caso particular de esta rana, que es la rana coqui, que fue introducida en el Caribe de Costa Rica. Tenemos un programa de conservación con quetzales, que se llama CABEC. Tenemos el programa Teles, que es con el mono colorado. Tenemos el programa SCUE, que es con mamíferos pequeños. Mamíferos pequeños me refiero a ratones y musarañas. Tenemos el proyecto NAI, que este es el proyecto más grande, es el proyecto que dio inicio a la fundación, que es con tapires o dantas, como le llamamos aquí en Costa Rica. Y también, finalmente, tenemos nuestro programa de felinos pequeños, que le llamamos Oncilla Conservation. Entonces, para empezar, surgen estas dos preguntas. Primero, ¿qué es una oncilla y por qué es importante protegerla? Y bueno, en toda la región mesoamericana tenemos 5 especies de felinos en común, empezando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo tenemos primero al caucel, después está el ocelote o manigordo, el jaguarundi o león breñero, el puma
y el jaguar. Pero en la cordillera de Talamanca tenemos una sexta especie, la cordillera de Talamanca en Costa Rica y Panamá. Tenemos esta sexta especie que es precisamente la oncilla. La oncilla también es conocido como tigrillo aquí en el país y en otras latitudes como tigrillo lanudo, como gato tigre menor. Y si vemos, bueno, y el tigrillo también es el más pequeño y raro de todos los gatos silvestres, en tamaño es similar a un gato doméstico. Si vemos el estado de conservación de estas 6 especies según las categorías de la UICN, vamos a tener al ocelote, al jaguarundi y al puma en el grado de preocupación menor. Tenemos al caucel y al jaguar que están en la categoría de casi amenazados. Y casualmente la oncilla es la que se encuentra en mayor riesgo de todas, se encuentra en estado de vulnerable. Y es curioso que la oncilla de hecho es el único carnívoro categorizado como vulnerable en todo el mundo. Se conocen pocos aspectos sobre su historia natural y su ecología. Algo que se ha estudiado bastante es entender un poco su dieta y cómo ésta define un poco el uso que hace del hábitat de la especie. La oncilla se alimenta principalmente de mamíferos pequeños, siendo estos ratones o marsupiales pequeños, y también se alimenta en cierto grado de aves, sobre todo aves terrestres como palomas, tinamús, cuculiformes, y en una menor proporción también se alimenta de lagartijas. Como podemos ver en este gráfico, de un trabajo que se hizo en el 2018, los patrones de actividad de la oncilla están súper correlacionados con los patrones de actividad de su presa principal, que son los roedores. Entonces presentan hábitos principalmente nocturnos y crepusculares. Sin embargo, el uso temporal del hábitat puede cambiar según algunas condiciones, algunos factores importantes. Es muy interesante que de hecho en la naturaleza la mayoría, bueno, no la mayoría, pero el pelaje típico de la oncilla que se puede encontrar es el pelaje manchado, como el individuo que aparece aquí a la derecha. Sin embargo, hay un gran número de individuos, es común encontrar individuos melánicos, individuos completamente negros, que esto responde a una mutación que hace que aumenten los niveles de melanina en el organismo y entonces los organismos a veces se les pueden ver las manchas, a veces son completamente negros y ni siquiera se les ven las manchas. Y entonces hay varios estudios que se han enfocado como en ver de qué forma utilizan el ambiente según tengan manchas o no. Y aquí han visto que el hecho de ser negros les ofrece cierta ventaja a la hora de estar activos bajo condiciones de alta luminosidad. Y bueno, esto no es algo raro en felinos, hay por lo menos 3 especies de felinos que presentan melanismo, ¿verdad? Como se ve, creo que el caso más popular es el caso de las panteras para los jaguares, las panteras negras. Otro de esos factores que influyen en el uso del hábitat de la especie, además de la disponibilidad de presas adecuadas, es una baja densidad poblacional de mesodepredadores. Los mesodepredadores son, bueno, en este caso particular sería el ocelote. Los ocelotes compiten con la oncilla por las presas y también en algunos casos suelen depredar y matar a las oncillas. Entonces, si hay altas densidades de ocelote, van a haber bajas densidades de oncilla y al revés también, ¿verdad? Entonces, un hábitat ideal para la oncilla es un hábitat que presente buena disponibilidad de presas, así como una baja densidad de mesodepredadores. A esto, de hecho, se ha estudiado bastante, se le conoce como efecto ocelote. Bueno, la oncilla, como nos decía Byron al inicio, pertenece a la especie de Leopardus tigrinus. Si vemos toda la especie en sentido amplio, Leopardus tigrinus sensulato es una especie que se distribuye desde Costa Rica y Panamá. Aquí estamos en el límite norte de la especie y llega a su límite sur en el norte de Argentina y sur de Brasil. Entonces, hay 4 subespecies bien reconocidas para Leopardus tigrinus. Tenemos Leopardus tigrinus, que está en el norte de Brasil, en las Guyanas y en el este de Venezuela. Tenemos Leopardus tigrinus pardinoides, que está en el oeste de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos Leopardus tigrinus gutulus, que está en el sur de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina. Y finalmente, con una distribución bastante restringida, tenemos a la subespecie Leopardus tigrinus oncilla,
Y precisamente por eso fue que nosotros decidimos llamar al proyecto Oncilla Conservation por el nombre de la subespecie que tenemos acá en el país. Esto es el último trabajo que se hizo con taxonomía de la especie en el 2017. Ellos trabajaron con morfología externa, con morfometría, nada más características externas de mediciones, y definieron, bueno, trabajaron con casi toda la totalidad de la distribución de la especie, definieron 3 morfogrupos. Este morfogrupo número 3, que está aquí representado por puntos rojos, le dio que es completamente distinto al resto. Entonces, y bueno, este análisis morfológico, ellos lo complementaron con estudios anteriores que se han hecho en base a datos moleculares o genéticos. Entonces, esta especie que está marcada en roja es una especie que ya se definió como una especie completamente distinta a Leopardus tigrinus y fue elevado a esa subespecie a nivel específico. Ahora se llama Leopardus gutulus. Con el morfogrupo 2, ellos lo que están así, lo que hicieron fue, les da diferente también en cuanto a las morfologías. Sin embargo, otros estudios, y ellos le llamaron a esta especie también como una especie distinta que se llama Leopardus emilie. Sin embargo, en estudios anteriores que han hecho con genética, han visto que no hay diferencia entre estas dos especies todavía. Por lo tanto, no, hay autores que aceptan a Leopardus emilie como una especie válida y hay otros que no. Y en el morfogrupo 1, que es en el que estaría entrando la subespecie oncilla, ellos prácticamente lo que hicieron fue que agruparon junto a la subespecie oncilla, la subespecie tigrinus y la subespecie pardinoides juntos. Sin embargo, eso no quiere decir que es una misma especie, ¿verdad? Recordemos que ellos nada más están utilizando morfología externa y se ha hablado mucho con los leopardos de que pueden existir especies crípticas, que especies crípticas son especies que externamente se ven completamente iguales, pero si uno se pone a ver molecularmente la genética y sobre todo si tienen aislamiento y no hay flujo genético, entonces podría tratarse de especies distintas. Este es el trabajo que les contaba del 2013 en el que se separó Leopardus gutulus. Este trabajo es el único trabajo que se ha hecho con genética, incluyendo una muestra procedente de Costa Rica o de Panamá, o sea, de la subespecie oncilla, que es casualmente esa especie que aparece abajo junto a la bandera de Costa Rica aquí en este árbol filogenético. Y lo que ellos determinaron en ese trabajo es que el Leopardus tigrinus de Costa Rica está mucho más emparentado a Leopardus guiña, que el Leopardus guiña es el que aparece a la derecha abajo. Y después de Leopardus guiña, con el otro que está más emparentado es con Leopardus geoffroyi, que es el que aparece a la derecha al medio. Y de hecho, este que aparece aquí, marcado en negrita como Leopardus tigrinus, que es el que aparece a la derecha arriba, fue el que ellos en este trabajo separaron como Leopardus gutulus. Entonces, como pueden ver, el estado taxonómico de la especie no está claro. Hay trabajos que quedan por hacer todavía para esclarecer si lo que tenemos acá es una especie distinta. En caso de que lo que tenemos acá fuera una especie distinta, recordemos que el Leopardus oncilla se encuentra como vulnerable. Al tener una distribución mucho más restringida, si se confirma que es una especie distinta, que estaría presente solamente en la cordillera Talamanca de Costa Rica y Panamá, es muy probable que su grado de amenaza cambie eh, a uno más grave, que sería amenazado o críticamente amenazado. La mayoría, así como bueno, la gran mayoría de programas de conservación de felinos en todo Mesoamérica se han enfocado en los felinos grandes, felinos sexys, que son más carismáticos, que llaman más la atención del público, como lo son el jaguar y el puma. Y parte, o una razón por la que han hecho esto es por la definición de especies sombrilla o especies paraguas, que es una definición que uno ve en los cursos de ecología, que básicamente lo que dice es que una especie, bueno, que estas especies como tienen un rango de distribución bastante amplio, ocupan muchísimo terreno para sobrevivir, entonces si uno protege estas especies estaría protegiendo espacios muy grandes de bosques, extensiones de bosque muy grandes, y también estaría protegiendo a todas las especies pequeñas que tienen rangos de distribución pequeños que ocupan o que están viviendo en esa área grande que vive el jaguar y el puma.
Sin embargo, a mí esto es súper válido, digamos, me parece que se aplica para muchísimas especies. Sin embargo, hay muchas otras que también quedan por fuera. Estos son dos ejemplos nada más que busqué por ahí. Estas son dos especies de Costa Rica. El primero es un conejo del género Silvilagus, que es un género, perdón, que es un conejo típico de charrales. Y el segundo es un ratón acuático que se alimenta de crustáceos. Este ratón necesita ríos limpios con ciertas características de corrientes y ciertas características de sustrato. Entonces, esto no se cumple, lo de las especies paraguas, sombrillas, no se cumple del todo para los especialistas como estas dos especies, ya que un puma, por ejemplo, o un jaguar, si se le quita el bosque, podría sobrevivir en una zona, eh, digamos que árida, podría sobrevivir cerca de ganaderías. Los pumas, ahora con esto de la cuarentena, han estado pasando varios videos, de hecho, que se están viendo en ciudades y todo. O sea, los pumas no tendrían problema con esto, ¿verdad? Entonces, esa es una preocupación de nosotros porque la oncilla todo apunta que es una especie bastante especialista también. Si vemos este gráfico, que es un gráfico que realizó la Fundación de Conservación de Gatos Pequeños, del 2007 al 2013, si vemos los financiamientos que se destinan a proyectos de conservación con felinos, eh, bueno, y dentro de los felinos tenemos cerca de 40 especies, sí, digo cerca de 40, son un poquito más, porque ahora la taxonomía ha cambiado un poco, pero si los separamos en gatos grandes y gatos pequeños, tenemos 7 gatos grandes, los cuales todo el mundo ha visto, por lo menos en documentales de National Geographic. Tenemos al tigre, el leopardo de las nieves, el puma, el león, el leopardo, el jaguar y el chita. Y por otro lado tenemos 33, más del doble, de felinos pequeños. Y como ven, la diferencia en el financiamiento que se dedica a ambos grupos es abismal. Los gatos grandes se llevan más del 99% de los financiamientos, mientras que los gatos pequeños se llevan menos del 1% de los financiamientos. Entonces, bueno, ahí surgió nuestra preocupación, ¿verdad? De crear el programa Oncilla Conservation, dejando por lado al puma y al jaguar, no porque no nos interese conservarlos o porque no pensamos que sean especies valiosas, sino porque el puma y el jaguar ya tienen, digamos que muchos amigos, hay mucha gente preocupada, todo el mundo sabe qué es un puma y qué es un jaguar y hay montones de proyectos dedicados a protegerlos. Pero las especies pequeñas se están viendo relegadas y no están recibiendo la atención que merecen, más en el caso de la oncilla que se encuentra tan amenazado. Entonces, bueno, el proyecto hemos decidido, lo dividimos en dos etapas. Tenemos una primera etapa que fue financiada por el Fondo de Conservación de Especies del Mohammed bin Zayed y en la cual hemos estado trabajando de forma colaborativa. Ahorita estamos trabajando en colaboración con 3 grupos, que sería CAREC, que es el Centro de Investigación y Educación en Quetzales, con NAI, que es el proyecto, uno de los proyectos de nosotros en la fundación, el que se dedica a la conservación de los tapires o las dantas, y también con ASANA, que ASANA es la Asociación de Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur, del sur de Costa Rica, valga la redundancia. Y bueno, primero para los que no están familiarizados con la geografía y la topografía de Costa Rica, nosotros, bueno, Costa Rica está ubicado en Centroamérica, colinda al norte con Nicaragua y al sur con Panamá, al este tenemos el Mar Caribe y al oeste el Océano Pacífico. Y el trabajo de nosotros se centra en las tierras altas de Costa Rica, que es donde se ha reportado la especie para el país. Entonces, básicamente, nosotros estamos trabajando en esa franja más alta que se ve, bueno, las dos franjas que se ven ahí verde, perdón, que se ven en blanco, que sería la cordillera volcánica central, primero con esos 4 parchecitos, y después ese continuo largo que es la cordillera de Talamanca. Y estamos trabajando más o menos de los 1000 metros para arriba de elevación. En las tierras altas de Costa Rica dominan prácticamente dos tipos de ecosistema. Primero, los bosques nubosos, donde gran parte de estos bosques nubosos están dominados por especies de robles, son bosques de robledal. Y en segundo lugar, el ecosistema de páramo,
que es un ecosistema que se encuentra bastante amenazado también, sobre todo por cuestiones de cambio climático. Y particularmente en la región de la cordillera de Talamanca, esta región es la extensión boscosa más grande del país, con más de 400.000 hectáreas protegidas. Estos sitios, debido al aislamiento que tienen y las condiciones evolutivas que han sufrido, es un hotspot o un punto caliente de endemismo, donde tenemos especies endémicas de grupos taxonómicos muy diferentes, como son plantas, hongos, briófitos, tenemos anfibios, tenemos aves y mamíferos también endémicos. Dentro de los mamíferos endémicos hay un grupo súper particular que es muy importante, que son los ratones. En los ratones tenemos más de 15 especies endémicas en el país y la mayoría son exclusivas de estas zonas altas. Y bueno, este que aparece en la foto, de hecho, es el ratón que yo trabajé en mi tesis. Este es el ratón talamanqueño de Robledal, Peromyscus nudipes. Peromyscus es un especialista, como lo dice su nombre común, es un especialista en robles. Y es por mucho el ratón más abundante, la especie de ratón más abundante en las tierras altas del país. Entonces, bueno, como les comenté antes, también la presa principal de la oncilla son los ratones. Entonces, estos son hábitats ideales para la oncilla, puesto que tendría eh, alimento abundante, especialmente en las épocas en las que los robles producen semillas, puesto que la demografía de los ratones está fuertemente ligada a la producción de semillas de roble y cuando hay semillas de robles crece la población. Como les comentaba antes, también estamos trabajando con fototrampeo colaborativo. Lo estamos haciendo de forma colaborativa por dos buenas razones. Primero, la extensión que queremos cubrir es una extensión inmensa, ¿verdad? El esfuerzo que habría que hacer sería exhaustivo para cubrir un área tan grande. Y también es que muchas zonas han sido ya bien estudiadas en el país también. Hay gente que ha colocado cámaras trampa antes y no enfocadas directamente a la oncilla, sino a otras especies. Y bueno, como las cámaras trampa se activan por movimiento y no discriminan entre lo que pasa por enfrente de la cámara, sino que cualquier cosa que se mueve toman foto. Hay, por ejemplo, proyectos enfocados en estudiar a los tapires o en estudiar coyotes, que igualmente si pasa una oncilla va a tomar foto y genera información. Entonces estamos tratando de aprovechar esa información que normalmente otros proyectos eh, digamos que desaprovechan porque no es el interés de ellos. Entonces, para hacerlo de una forma conjunta y generar datos más ricos. Entonces, entre lo primero, lo que queremos es generar información base, información clave y vital para la conservación. Por ejemplo, determinar las áreas de ocurrencia de la especie. Es, digamos, bueno, prácticamente es imposible tratar de proteger una especie si no sabemos las áreas específicas en las que está. Queremos saber los números también, cómo está esta especie, cuál es el tamaño poblacional, cuáles son sus abundancias, cuál es la densidad poblacional. Esto es súper importante para poder ver fluctuaciones en el tiempo también. Eh, por ejemplo, que sepamos que hay 50 oncillas, no sabemos si eso significa que la oncilla está bien o está mal, por decir un número, ¿verdad? Estoy tirando ahí un número al azar, pero cuando uno empieza a ver las fluctuaciones es cuando uno puede saber más o menos cómo está la cosa. Queremos estudiar los patrones de actividad de la oncilla también. Es muy común, a pesar de que se ha reportado como una especie nocturna y crepuscular, es yo diría que bastante común. En las cámaras trampas nos han salido bastantes oncillas de día. Esto puede estar ligado a la morfología, ¿verdad? Como les contaba antes, aparentemente las oncillas negras o meláricos suelen estar más activos durante el día que los manchados. Y queremos relacionar esos patrones de actividad con la actividad de las presas potenciales y de los posibles depredadores. Y finalmente queremos identificar amenazas potenciales también de la especie, como es la cacería, perros ferales, gatos ferales también que nos han salido en las cámaras trampa y estos son cámaras trampa no necesariamente puestas cerca de poblados, sino que están bien metidas en el bosque. Como estos bosques de roble están llenos de ratones, de ahí un gato no tiene ningún problema para sobrevivir ahí y se pueden volver un problema porque se convierten en competidores de la oncilla. Y después lo que les comentaba antes del efecto ocelote, ¿verdad? El efecto de los mesodepredadores también.
Y bueno, aunque todo esto genera datos lindísimos, datos súper valiosos y que dan para publicaciones y disertaciones muy buenas, nosotros no nos conformamos con esto, no queremos quedarnos ahí, eh, ya que de cierta forma si uno hace eso lo que estaría es monitoreando la extinción de una especie o monitoreando el camino hacia la extinción de una especie, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo es tomando acción para tratar de mitigar estas amenazas y sacar a la oncilla adelante, tratar de que las poblaciones se mantengan y si es posible incluso que mejoren. Entonces, bueno, hemos elaborado para empezar este mapa, que es un mapa en donde se pueden observar las detecciones que hemos tenido de la oncilla, todos los puntos grises, bueno, todos los puntos, incluso todos los grises y los anaranjados, son estaciones que hemos colocado de cámaras trampa. Y los puntos anaranjados son los lugares en los que hemos detectado a la oncilla, mientras que los grises son en los que no ha sido detectada la especie. Bueno, actualmente también, olvidé mencionarles, se está modelando la selección y el uso de hábitat de la especie también para entender mejor estos aspectos. Tenemos datos de 2011 a 2020. La oncilla ha sido detectada en el 30.6% de las cámaras trampa, de un total de 225 estaciones de cámaras trampa. Tenemos 377 fotos de la especie, de las cuales 244 son detecciones independientes. Tenemos más o menos definido el rango de elevación en el cual ocurre la especie, el cual va de 1500 metros como elevación mínima hasta aproximadamente los 3460 metros sobre el nivel del mar. Y como les mostraba antes, también tenemos ya identificadas algunas amenazas potenciales. Una de las partes, o pienso que la parte más importante y bonita de todo este proyecto, eh, es la parte social. Ya hemos estado trabajando un poco en esto. Hemos realizado charlas informativas sobre el proyecto de Oncilla, charlas educativas. Y también a inicios de marzo tuvimos la visita del doctor Jim Sanderson, que aparece aquí en la foto de la derecha. El doctor Jim Sanderson es el fundador del grupo de conservación en felinos pequeños y es creador de un programa, un software que se llama Camera Suite, que es el programa que nosotros utilizamos para el análisis de los datos de cámaras trampa. Entonces, en este taller lo que hicimos fue, bueno, involucramos a gente del Ministerio de Ambiente de distintas áreas de conservación y se les instruyó en el uso de este software para que ellos puedan analizar sus datos de cámaras trampa, ya que muchos de ellos colocan cámaras en sus áreas de trabajo, ¿verdad? En las zonas protegidas. Una parte también que, bueno, de momento no hemos podido seguir adelante, ¿verdad? Está en pausa por la situación actual, es que vamos a hacer encuestas. Esta es, de hecho, una de las partes que más quería yo entrarle ahorita, que vamos a hacer encuestas con comunidades, bueno, con las comunidades cerca de los sitios de ocurrencia de la especie para entender la ocupación histórica de la oncilla, así como para ver cómo perciben ellos a la oncilla, a ver si la entienden como una amenaza o a ver si la entienden como algo positivo, a ver si saben lo que es tan siquiera o si desconocen por completo a la especie. Y otra actividad social también que teníamos ya agendada y bueno, ahora hemos tenido que posponerla, era reuniones con las autoridades, reunión con el ministro de Ambiente de Costa Rica para compartir nuestros resultados y que estos sean incluidos y tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones. Tenemos una segunda etapa del proyecto que está financiada por la Fundación Ruford. Esto, bueno, con esta parte debo decir que la Fundación Ruford de momento ha congelado todos los financiamientos. Esta plata ya nos dijeron que sí está garantizada para el proyecto, pero no vamos a poder trabajar hasta que se declare como terminada la situación de pandemia. Entonces ahorita hemos avanzado con algunas cosas, pero la mayoría de esta segunda parte está ahorita en pausa. Bueno, en esta segunda parte lo que queremos hacer es finalmente responder esa pregunta inicial, ¿verdad? Que teníamos. ¿Será que lo que tenemos en Costa Rica es una especie endémica? Que queremos esclarecer el estado taxonómico de la oncilla en Costa Rica.
Para esto vamos a hacer colectas de muestras biológicas para analizar y para analizar la genética de la especie y poder compararla con las subespecies suramericanas. Entonces estamos haciendo primero, estamos apuntando a hacer primero una colecta ex situ. Ya tenemos identificados varios centros de rescate y zoológicos que tienen oncillas y también con instituciones que tienen animales preservados como museos. Entonces, bueno, aquí hay material muy importante en los museos, así como en los centros de conservación, a lo cual se le puede sacar provecho también para la conservación. Y tenemos otro componente también, que es colectar in situ. Ya tenemos identificados los lugares donde hay mayor ocurrencia de la especie, entonces se podría decir que sabemos exactamente hacia dónde dirigirnos para, para buscar muestras biológicas. En este caso serían sobre todo, bueno, casi que únicamente heces, ¿verdad? Que es lo que uno puede encontrar en el campo. Con los centros de rescate y las pieles preservadas o cráneos preservados, uno puede tener una gama más amplia de muestras, ya que puede colectar tejidos de las pieles muertas, por ejemplo. De los individuos vivos puede colectar pelo, puede colectar sangre o incluso las heces también. Pero en esta parte es trabajar con las heces, entonces ya tramitamos los permisos necesarios para empezar con esta parte con la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad de Costa Rica. Sin embargo, ha salido hace poco un comunicado, igual, ¿verdad? Por toda esta situación de que no se van a dar permisos hasta el 1 de junio, ¿verdad? Entonces estamos en espera de que lleguemos a esa fecha para ver si amplían la restricción o si ya se pueden entregar los permisos y podemos empezar con las investigaciones. De hecho, los parques nacionales de momento también están cerrados hasta el 1 de junio. Tenemos una relación estrecha con el Laboratorio de Genética de la Conservación también, a donde pretendemos empezar a analizar nuestros resultados para caracterizar la genética poblacional de la especie en Costa Rica primero, entender bien cómo está la cosa aquí en Costa Rica, ver si hay endogamia o algo así que pueda estar afectando o no a la especie. Y después queremos comparar entonces las muestras de acá para determinar el estado taxonómico, compararlas con las subespecies suramericanas, ¿verdad? Sobre todo con la subespecie más cercana que sería Leopardus tigrinus pardinoides en Colombia. Hemos estado en contacto con esta gente de Working Dogs for Conservation, que no sé si sabrán qué hacen ellos. Ellos entrenan perros para trabajar en cuestiones de conservación. Entonces es increíble, la verdad, y reduce un montón el esfuerzo que hay que hacer para estudiar a las especies, ya que estos perros se entrenan para que vayan directamente a donde están las heces de la especie en particular. Entonces, si usted quiere que ellos rastreen puma, ellos rastrean puma. Si usted quiere que ellos rastreen jaguar, rastrean jaguar. Y si usted quiere que ellos rastreen oncilla, rastrean oncilla, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar con ellos para empezar a buscar muestras en el campo de la oncilla, ¿verdad? Y como les decía, ya teniendo identificados los lugares con mayor ocurrencia, eh, digamos que de cierta forma, un poco más fácil. Y después de todo esto, lo que queremos es finalmente generar un plan de acción y conservación para la oncilla en Costa Rica. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Esto es como el mensaje para llevarse a casa, digamos. Es bueno recordar que la oncilla es una especie única en el mundo. Muy probablemente es el primer felino endémico de toda la región mesoamericana y podría estar mucho más amenazada de lo que parece, ¿verdad? Como les comentaba antes, si se comprueba que es una especie distinta, este grado de vulnerabilidad que presenta puede cambiar hacia amenazado o hacia críticamente amenazado o quedarse como vulnerable, ¿verdad? A pesar de su tamaño, Costa Rica alberga un gran número de especies endémicas que interactúan entre sí y esto tiene que ser investigado más a fondo con tal de entender mejor la dinámica ecológica de estos ecosistemas. Un ejemplo muy bonito con esto es lo que les comentaba antes también de los robles. Por ejemplo, los robles tenemos
varias especies de robles endémicos de Costa Rica. Hay una especie de Quercus costarricensis que está en la cordillera de Talamanca y es uno de los alimentos predilectos del ratón de robledal, este ratón endémico que les comentaba, de Peromyscus. Y Peromyscus, yo estoy, o sea, casi que podría asegurarlo porque, bueno, yo conozco bien la comunidad de ratones en las tierras altas y Peromyscus, como les contaba antes, es lo más abundante que hay ahí, entonces estoy seguro que la oncilla tiene que comer Peromyscus. Entonces es una cadena trófica muy interesante de especies endémicas lo que tenemos aquí. Eh, Quercus costarricensis alimenta a los Peromyscus y Peromyscus alimenta a las oncillas. Y bueno, finalmente la conservación es un asunto de muchos. Nosotros consideramos que en la conservación hay que dejar de lado individualidades y egos, no hay que ser egoístas con esto, más bien se trata de colaborar todos por un fin común, ¿verdad? Que es ayudar a conservar las especies. Y bueno, para finalizar, nada más agradecer a las diferentes instituciones y organizaciones que de una u otra forma nos ayudan, tanto entes financiadores como colaboradores, eh, los que brindan los permisos, también los centros de rescate, los museos y también alguna que otra lugares que nos brindan facilidades a la hora de realizar trabajo de campo como alimentación y hospedaje también. Y bueno, con esta diapositiva que se puede ver así como, se puede ver un poco mal visualmente, digo que está muy cargada, a mí realmente me causa una gran satisfacción verla así de llena y en el futuro, en otras presentaciones, me gustaría verla todavía más llena de logos y que se vea todavía más saturada, porque mientras más logos tengamos ahí, significa que hay más gente interesada en ayudar y más gente interesada en proteger a la oncilla. Eso significa más esperanza para la oncilla también, para tratar de recuperar su población y salir de ese grado de vulnerabilidad en el que se encuentra. Y bueno, para finalizar nada más, bueno, agradecerle a ustedes por el tiempo, por escucharme, agradecer a la Coordinación de Felinos Silvestres de Chile por el espacio también. Y aquí les quedan los datos de contacto, les queda el Facebook de la Fundación, el Instagram de la Fundación, en el Instagram también tenemos Instagram propiamente del proyecto de Oncilla, ahí tienen mi correo y el correo del proyecto. Nosotros en la Fundación hemos trabajado con voluntarios en el pasado, voluntarios internacionales incluso, entonces siempre estamos abiertos a escuchar propuestas. Si alguien desea venir a ayudar, colaborar de alguna forma, estamos abiertos y en la mejor disposición para acogerlos aquí también. Y por último, ahí está el sitio web de nuestra fundación también y el proyecto Oncilla Conservation. Tenemos un espacio también para donaciones. Todas las donaciones, como la fundación es una organización sin fines de lucro, todas las donaciones se invierten en fines de conservación. De hecho, ahí van a ver detallado si entran al sitio web que viene bien específico en qué se invierte el dinero que es donado, ya sea en equipo de campo como cámaras trampa o GPS, o también en solventar gastos para las giras de campo como combustible, alimentación, hospedaje de los investigadores, etc. Entonces, pues sin más, eso sería lo que tengo, la presentación, y eso es lo que estamos haciendo en Oncilla Conservation. No sé si tendrán preguntas por ahí. Em, sí, ya. Ahí coloqué la cámara, no se veía. Gracias, José, por la presentación. Igual, no sé, más de uno de los que estaban viéndolo no teníamos casi nada de conocimiento sobre este felino. De hecho, yo lo he visto por los libros, pero así detalladamente no. Uh -huh. Pasamos a las preguntas, si es que tienen. Voy a ver acá. Bueno, los que lo estén viendo, los invitamos a que lo dejen las preguntas en el Facebook. Bueno, y los que no tengan Facebook, porque muchos vienen de Instagram,
pueden dejar las preguntas directo. No sé si José, si te molesta en tu Instagram de Osilla, pueden dejar preguntas igual. No, podría revisar. En el Instagram también pueden dejar y la respondemos acá en la transmisión. Bueno, acá hay varios comentarios. Francisco, felicitaciones. José te dice, muy admirable tu trabajo. Muchas gracias. Felicitaciones. Eliana, felicitaciones por su proyecto. Acá comentan, me tocó muy fondo la situación de la oncilla. Bueno, algo que se me olvidaba mencionar, que creo que tal vez es de cierta forma importante, bueno, la oncilla es difícil de identificar, la verdad. Comparada con el caucel, presentan muchísimas similitudes. Entonces, para estar completamente seguros, a veces ni siquiera así, pero para tener como una buena aproximación, eh, cuando uno hace el fototrampeo, uno necesita que las oncillas, o sea, uno necesita que el animal quede en una posición que se vea casi que todas las proporciones corporales y demás, si no es sumamente difícil de distinguir a veces del caucel, ¿verdad? Entonces por eso es que también es importantísimo hacer la genética, porque en muchos casos al final es la genética la que va a decir realmente la identidad de la especie, nos va a decir con qué estamos tratando, ¿verdad? Bueno, acá hay otro comentario. Felicitaciones para todo el equipo del proyecto, dice Oncilla. Javier dice, ¿hay registro en Palo Verde en el Huarco? Como pregunta. En Palo Verde, bueno, supongo que se refiere aquí a Palo Verde de Guanacaste, Costa Sí, Rica. sí. No hay registros. Palo Verde es bosque seco, es un hábitat completamente distinto al hábitat que ocupa la oncilla. La oncilla está presente en zonas montañosas, bosques nubosos principalmente. De hecho, también eso es una de las cosas que empezaron a ver para estudiar la taxonomía, porque esta subespecie que se separó en el 2013, Leopardus gutulus, es una subespecie que ocurre en el sur de Brasil, en áreas muy secas, en sabanas, en la Caatinga, que es un ecosistema árido muy seco. Y sí, son requerimientos ecológicos completamente distintos, ¿verdad? Entonces eso ya es un indicio, ¿verdad? Que puede ser algo diferente. Entonces sí, no, en Palo Verde, que sepamos, no hay. Si hay fotos de algo parecido, es muy probable que entonces sea el caucel o una cría, un juvenil de ocelote. También podría confundirse, sobre todo si no se le ve la proporción del largo de la cola con respecto al cuerpo, ¿verdad? Acá decía Javier, no, se refería al Huarco en Cartago, dice. El Huarco en Cartago. Ah, bueno, ahí sí podría ser, si Cartago de ahí es empezando a subir a la montaña también, es un clima mucho más frío. Eh, de hecho, en esa zona, uno de los animales que que hemos visto y identificado ya en los centros de rescate viene de esa zona también, de Oriamuno de Cartago. Entonces, sí, ahí sí puede haber, ¿verdad? Eso ya es empezando también ahí a meterse un poco a la región del Cerro de la Muerte, que es parte de la cordillera de Talamanca. Tricio dice, la oncilla es prima de la hueña, del gato hueña. De hecho, Sí, tiene una característica muy parecida a la hueña. sí. Yo de hecho nunca he escuchado mucho sobre la huiña, nunca había visto como buenas fotos. Hasta ahora que estaba preparando la charla y me puse a buscar bastante y sí, la verdad tienen bastantes similitudes. Ujú. Sí. De hecho, igual las amenazas que tenía y también la dieta, porque como tú me mencionabas, supones que la mayor presa, bueno, la principal presa son los roedores. Y el Sí, gato hueña acá, la dieta se basa en el 70% de roedores. claro. Entonces están como súper. Y el otro era el Leopardus gifroi también, que está presente. Exacto. Ajá. Dice acá,
Francisco, ¿cómo ves la posibilidad de en un futuro tener un centro de reproducción, cría o rehabilitación de oncillas para su posterior liberación al medio natural? Sé que quizá es difícil el tema de cría de felinos, pero ¿cómo ven esta situación en su agrupación? Ujú. Bueno, realmente yo ni siquiera lo había pensado eso. La verdad no es algo que yo consideraría. Creo que primero hay que entender cómo está la situación en su hábitat natural, primero, para antes de tratar de tomar alguna decisión de ese tipo. La especie realmente es muy rara, parece que ocurren en densidades muy, muy bajas, entonces también empezar a buscar como para poner en cautiverio, sacarlos de su hábitat para tratar de reproducirlos, aunque sea con buena intención, ¿verdad? Para fines de conservación. Eh, yo no pienso que sea lo mejor, ¿verdad? Ya hay algunos individuos que están en cautiverio. Se podría pensar en empezar con esos, pero ni siquiera sabemos si es necesario, ¿verdad? No, hay que estudiar primero la especie para saber si es necesario meter nuevos individuos a las poblaciones o no. Puede ser que las poblaciones no estén tan mal como se pinta y esto más bien podría generar un problema. Uh-huh. Eh, Cada pregunta, bueno, felicitaciones, dice, muy buen proyecto. ¿Cómo hacen para realizar la identificación en las oncillas melánicas? Para realizar, perdón, las identificaciones. La identificación en los individuos melánicos Sí, de la sí, oncilla, bueno, ¿cómo lo hacen? sí, para eso lo que hay que ver es las proporciones corporales. Aunque hay gatos ferales, que podrían haber gatos ferales negros, también los gatos ferales no suelen tener la cola tan larga y la tienen muchísimo más delgada también que la oncilla. Hasta hace poco no se habían reportado cauceles melánicos. Hace poco se reportó un caucel melánico en Colombia y otro creo que es en Panamá, que se reportó. Con los cauceles sí se pueden confundir mucho. Como les contaba, estas dos especies, el caucel y la oncilla, son súper parecidos. De hecho, en este último trabajo taxonómico, que fue uno de los que presenté al inicio, el 2017, como que las diferencias que ponen entre las dos especies es que la cola de uno del caucel es un poquito más larga. Dice que mide cerca del 70% del largo del cuerpo, mientras que la cola de la oncilla mide el 60%. O sea, 70% versus 60% es algo que uno cuesta muchísimo verlo a simple ojo. Hay una diferencia que mencionan mucho en la literatura también, que es la orientación de los pelos de la nuca. Aparentemente una de las dos especies tiene los pelos como en dirección hacia la espalda, mientras que en la otra los pelos van hacia la cabeza. Pero obviamente esto no se va a poder ver jamás en una foto de cámara trampa, ¿verdad? Esto habría que tener al animal, o sea, que tal vez ni siquiera con tenerlo a la vista, ¿verdad? Hay casi que tocarlo para ver esto. Entonces, es complicado, por eso yo les decía también eso, de que con muchas de las fotos, hay veces uno no puede asegurar cuál especie es y uno nada más la deja a nivel de género, uno la pone como leopardos y ya después será igual dirigirse a esas zonas, buscar muestras genéticas y con las muestras genéticas ahí sí ya no hay quite, como decimos aquí en Costa Rica, y ahí ya vamos a tener una identificación más veraz de con cuál de las dos especies se está tratando. Igual, en teoría, serían bases genéticas porque es difícil identificarlo igual. Exacto, exacto. Eh, Dice acá, Claudio pregunta acá en Facebook, ¿la oncilla sería una especie de bandera en su país, al igual que en países de Sudamérica el gato andino o el yaguarete? Bueno, de ahí, eso sería genial, digamos, si logramos eso. Por eso nosotros decidimos llamarle así al proyecto, ¿verdad? Aunque estamos enfocados en la conservación de los gatos pequeños, sí, exactamente. Nosotros agarramos como emblema a la oncilla por la misma situación y bueno, sería muy bonito y sería lo ideal, ¿verdad? Que la gente se adueñe de la oncilla de cierta forma, ¿verdad?
que se apropie de que es una especie que tenemos solamente aquí, ¿verdad? Claro que es una especie bandera, ¿verdad? Con este valor que le daría el endemismo, que todo apunta a que sí es una especie endémica, de ahí sería lindísimo, ¿verdad? Qué bonito tener un gato endémico en el país de uno y estoy seguro que más de uno empezaría a interesarse muchísimo más por esta especie que seguramente ni la conocían, ¿verdad? Además de que es un animal carismático, es muy bonito, ¿verdad? Manchado, del tamaño de un gato doméstico, casi que los adultos parecen casi que crías incluso, uno piensa que son bebés y ya el adulto es de ese tamaño, ¿verdad? Sí, es un animal súper llamativo, la verdad. Eso sería lo ideal. Eh, Sofía pregunta, ¿han realizado estudios de dieta para saber que el Promiscuous es el roedor preferido en la alimentación de la oncilla? No, son suposiciones nada más mías en base a lo que se ha visto en otras regiones. Eh, con, con la oncilla, aquí en Costa Rica no se ha hecho ningún trabajo. Lo único que hay publicado es una nota de 1971 de Alfred Garner, eh, que él habla sobre 3 especímenes que fueron colectados en Costa Rica y depositados en el extranjero. Y entre estos, 2 individuos se pudo revisar contenido estomacal y en el contenido estomacal encontraron, entre los dos, digamos, juntos, encontraron 4 peromyscus, encontraron un heteromis, que es otro ratón, encontraron un cryptotis, que es una musaraña, y encontraron un ave del género Pesopetes también, que son aves que andan por el suelo, ¿verdad? Entonces, son muy pocos datos, ¿verdad? Son 6 datos apenas de dieta, pero bueno, ahí ya está el peromyscus representado, o sea, definitivamente sí se comen el peromyscus y aunque aún no sabemos en qué proporción o qué tan importante es el peromyscus para la dieta, por lo que yo he estudiado en las tierras altas con los ratones, yo sí le puedo garantizar que el peromyscus es el ratón más abundante en las tierras altas, entonces de ahí es casi que seguro que se están alimentando de esta especie también. Eh, Javier Espinar dice, tengo registro en cámara trampa de puma, yaguarundi, manigordo, y entonces también me parece que tengo de oncilla. Me gustaría colaborar con el programa, José dice. Pura vida, Javier, sí. Bueno, yo conozco a Javier. Ujú. Podemos hablar luego, claro. Eso sería genial. Eso es el tipo de colaboraciones que estamos buscando, de hecho. A Sofía Valdivia Alarcón comenta, para hacer análisis de densidad de población necesitan individualizar. ¿Piensan hacer la identificación con pruebas moleculares o patrón de mancha? ¿O los perros sirven también para eso? Ah, por el programa que habían mencionado, los perros que entrenaban para identificar la especie. Sí, no, los perros no identifican a nivel individual, nada más Ujú. identifican a nivel Más de el la olor. especie. Ajá, exacto. Sí, para identificar individuos tendría que ser con marcadores moleculares exactamente o patrones de manchas. Para identificar patrones de manchas hay que colocar las cámaras trampa pareadas, que significa colocar una enfrente de la otra para que cuando pase el animal en medio de las 2 cámaras, tener fotografías de los 2 lados del animal. Con esto, hasta de hecho la última cámara, el último par de cámaras que colocamos las colocamos de esta forma. Anteriormente nada más las hemos estado colocando eh, solas, de forma individual. Ujú. Pero sí, eso sería algo muy, muy interesante también. Ahí está el problema también de los melánicos, ¿verdad? Con los melánicos ahí sí uno no podría hacer mucho porque no hay patrones de manchas. Pero sí, claro, sería súper interesante. Em, no sé si te había mandado más preguntas a ti en Instagram. No, la verdad no veo ninguna por ahí. Sí tengo algunas felicitaciones. Muchísimas gracias a todos, más bien, pero sí, no veo preguntas. Bueno, en todo caso, esta transmisión va a quedar guardada en el Facebook y en unos días más se va a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces ahí, José, lo pueden Perfecto. compartir para los Ujú. que no tengan Facebook.
Perfecto, y sí, ahí quedan mis contactos, ¿verdad? También, entonces... Sí, quedan ahí mismo, como está Ujú. presentando acá, está el Instagram, el Facebook, el correo y la página web que había Ok, mencionado. perfecto, sí, cualquier duda o comentario, lo que sea, estamos a la mejor disposición siempre y un gusto. Acá hay más preguntas. A ver, dame. Dice Sofía, ¿hay registro de oncillas trepando o sobrelapándose en el uso del espacio con Margay? Trepando, supongo que se refiere, o sea, literalmente a trepar árboles, porque, bueno, sí, el caucelo, el margay, es el felino más arborícola de toda la región mesoamericana. Y sí, sí sabemos que las oncillas trepan. Tenemos varias fotos que nos han compartido guías turísticos u otra gente de oncillas trepadas en árboles también. No posee el mismo grado de adaptación que un caucel, ¿verdad? El caucel tiene la capacidad de que puede rotar las muñecas de una forma diferente y eso le da la ventaja de explorar estos hábitats arborícolas. Pero la oncilla puede subirse, de hecho, incluso los jaguares y los pumas muchas veces suben a los árboles para dormir, pero no es como que se anden moviendo ahí, ¿verdad? Sino que, y de hecho se ha visto que las aves que se han encontrado en la dieta de la oncilla son aves que andan por el suelo nada más. Entonces, o sea, a pesar de que come aves, no se han encontrado aves paseriformes, digamos, que anden perchadas en ramas a altura. Entonces, no, todo indica que sí tiene la capacidad de subir, pero el ambiente en el que se desempeña es un ambiente completamente terrestre. Eh, Antes de leer los comentarios, voy a hacer unas preguntas yo para dejar un espacio en un tiempo, porque si Claro no que la sí. voy a quedar sin. Bueno, como también trabajo con el gato Wiña y tiene bastante relación, quería preguntarte, por ejemplo, ¿cómo tienen pensado hacer la investigación en base al aspecto molecular? ¿Lo harían a través de ese? Eh, sí, ¿O bueno, pieles? Dependiendo porque mencionan que igual estaba pensado los individuos que llegan a centros de rehabilitación o de rescate. sí, bueno, evidentemente hay muestras de mejor calidad que otras. Uh-huh. Eh, la muestra ideal que se busca siempre es una muestra fresca de sangre, ojalá. Sin embargo, bueno, en los individuos de vida silvestre es imposible, ¿verdad? Obtener una muestra de sangre, habría que hacer capturas de individuos y demás, es algo muy complicado. Con los centros de rescate estamos apuntando a esto. Sin embargo, hay que entender y acatar las órdenes también de los responsables de los centros. Por ejemplo, hay uno de los centros que hemos visitado que el individuo que tienen es un individuo muy viejo también, está un poco, o sea, ya está muy viejito también, entonces forzarlo para tomar muestras de sangre Sí. realmente no vale la pena tampoco. Entonces, lo que se hace es tratar de tomar muestras un poco menos invasivas, como son muestras de pelo o muestras de heces. Y para los individuos de vida silvestre, porque nuestro objetivo no es capturarlo, entonces ahí con lo que estamos tratando sí es al 100% con muestras de heces. Bueno, y a través de las ESAs también pueden, si no mal me equivoco, por medio de microsatélite hacer la distinción si son femeninos o masculinos de los individuos. Sí, y perdón, sí, también estamos buscando eh, colaboración, digamos, tenemos la idea de por medio de las heces estudiar un poco también lo que es el microbioma de la Sí, especie totalmente. para tratar de ver ahí sí, sin lugar a dudas, cuáles son las especies de ratones que se está comiendo. Porque el hecho de que nosotros vayamos, por ejemplo, ahí a donde está esta foto, digamos, de la oncilla, si nosotros vamos a ese mismo lugar y colocamos trampas de ratones, vamos a capturar ratones, 100% seguro, pero eso no significa que la oncilla se los está comiendo, ¿verdad? No necesariamente porque estén en donde está ella significa que se los come. Entonces, por eso uno les llama presas potenciales, ¿verdad? Pero ya con un análisis más fino de microbioma,
tomando las heces, uno sí podría ver esto, y podría ver cosas muy, muy interesantes también, incluso el estado de salud de la oncilla, también el estado interno de cómo está de parásitos y demás. Y aprovechando, bueno, eso es un estudio que aún falta por realizar de los roedores, que acá, por ejemplo, acá en Chile, en el caso con el gato hueña, la dieta se basa igual principalmente en el ratón de cola larga. Por lo tanto, igual está el tema de la salud pública en el tema de controlar el virus anta. Y eso quería preguntarte si estos roedores tienen alguna enfermedad que sean potenciales para el humano. No, de momento en Costa Rica no se ha reportado absolutamente ninguna enfermedad asociada a ratones silvestres. Hay un género de ratones en el país que es proveniente, que es un género que se originó en Norteamérica, que está relacionado con un tipo de virus. Sin embargo, es un virus que no sobrevive en climas tropicales. Entonces, las especies de ese género que tenemos aquí en Costa Rica no están asociadas a enfermedades tampoco. Y bueno, de momento digo, ¿verdad? Porque digo, uno no sabe, ¿verdad? Se han encontrado varios tipos de virus. De hecho, hace poco sacamos un estudio en el que reportamos varios tipos de virus para ratones de Costa Rica, pero son virus que no se pueden pasar al ser humano tampoco. Pero igual está en la mano realizar la investigación, porque eso igual puede sumar un mayor peso Sí, para sí, estos sí, fondos. claro. Sí, Sí, de hecho nosotros igual, me imagino que allá también está la misma situación, que es difícil obtener fondos para investigaciones ambientales. Es como que hay que sí, justificar demasiado y nosotros, por ejemplo, yo me he centrado mucho en el gato bugüeña porque está relacionado con el virus Anta. Entonces ahí como que hay una mayor razón para adjudicarse fondos. claro, claro. Sí, de hecho, bueno, este programa que tenemos en la fundación, que es con mamíferos pequeños, yo soy el coordinador también de ese programa, de SCUE, y en SCUE nos ha costado mucho conseguir financiamiento, también por el hecho de que son ratones. La gente como que no le ve el ratón, no les ve el valor de conservación que tienen los ratones en los ecosistemas, y realmente cumplen papeles importantísimos. Por ejemplo, Peromyscus es dispersor de semillas de robles. Él es básicamente el que está sembrando los robles en el bosque. Él deja las semillas a veces olvidadas, digamos, o no se las come cuando las entierra, y eso hace que genere plántulas de roble que después se van a transformar en árboles. Entonces, prácticamente él está sembrando los bosques. Y otro servicio ecosistémico importantísimo en los roedores es que son la base de la cadena trófica de muchas especies, ¿verdad? Como podría ser la misma Oncilla. oncilla. Uh-huh. Es igual es un tema, el tema de la especie, como podría decir, la cercanía que siente la comunidad. Porque de repente como Uh-huh. si no es un animal muy carismático, como no tiene interés, pues entonces por lo menos, por ejemplo, igual se puede utilizar o a través de otra especie, en este caso los felinos, educar otra especie que estén relacionadas con la cadena trófica. Perdón. No. Que, que hay especies que es más difícil realizar educación, por ejemplo, como tú mencionabas los roedores, y esta es una oportunidad por medio, por ejemplo, de los felinos, educar sobre todo la biodiversidad que hay en una zona o en un país. Sí, exacto. Sí, nosotros de hecho ahorita digamos, como nos ha costado conseguir financiamiento y nos ha costado arrancar con el proyecto de ratones, entonces ahorita nuestra intención es hacer que la oncilla ayude a crecer el programa con ratones también, porque por eso mismo que yo te decía, bueno, y el ejemplo que pusiste también de la enfermedad asociada a los ratones, ¿verdad? Por ser salud pública, ahí la gente sí da financiamiento, ¿verdad? O sí se preocupa por estudiar a los ratones. Cuando uno habla de estudiar ecología de los ratones, muchas veces la gente no se interesa, pero ahora que tenemos a la oncilla, si hablamos de que es para estudiar la dieta de una especie que se encuentra amenazada, entonces ahí a la gente sí le cambia un poco como el chip, ¿verdad? Y dicen, bueno, los ratones parece que tienen cierta importancia porque están relacionados a una especie un poco más carismática. Entonces, de cierta forma, aquí estaríamos de hecho agarrando a la oncilla como casi que como la especie de sombrilla
para la Sí, conservación de los ratones. de los Y ratones. realmente en el país nosotros tenemos ratones súper interesantes que para proyectos de educación darían para mucho, digamos, porque son súper diversos y todo, y cumplen roles ecosistémicos importantísimos, ¿verdad? Mm. Pero sí, estamos empezando por ahí, ¿verdad? Relacionarlo con la oncilla y hacer crecer un poco el otro proyecto y generar información súper valiosa para la conservación de la oncilla a la vez. Igual todo el suceso que está pasando actualmente en el mundo, igual sirvió en una cierta parte para tener conciencia del daño que estamos ocasionando a nuestro ambiente. Sí, 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 claro, exacto. Entonces, puede ser una oportunidad más para tener una mayor oferta de fondos para Ujú. realizar la investigación. Acá preguntan en el Facebook que dice, ¿han realizado seguimiento a través de Radio Collar con la oncilla? No, bueno, yo en lo que he buscado, la literatura que he leído, no he encontrado ni un solo trabajo que sea con telemetría Uh -huh. de esta especie. Entonces, sí, ni siquiera sabemos cuánto se mueven, cuál es el ámbito de hogar de los individuos. Eh, Eso sería súper interesante, ¿verdad? Eso hay que tener siempre cuidado. Yo, de hecho, no recomendaría hacer telemetría hasta entender bien cómo está la población. Eh, yo he hecho telemetría con ratones anteriormente y cuando uno hace telemetría, uno corre ciertos riesgos siempre. Eh, Sobre todo las primeras veces, cuando uno está empezando, uno no sabe bien cómo se colocan los collares. Puede ser que los collares que se le coloquen a la especie se caigan. Eh, Puede ser que les queden muy apretados y lastimen al animal también. Hay muchas cosas que tener cuidado, ¿verdad? Casi que hay que tener como un protocolo de cómo hacerlo. Entonces, sí, yo primero trataría de ver cómo están las poblaciones y después ya seguirlo, pero claro, eso genera datos interesantísimos. Ahora hay métodos tal vez incluso menos invasivos que los collares. No sé si me imagino que sí, que para los felinos también hay microchips que he visto para otros animales, ¿verdad? Que son chips subcutáneos que se les meten, es como que se les inyecta eh, como una pastillita, digamos, que es como el tamaño de un grano de arroz, que lo llevan por debajo de la piel. De hecho, es como algunos anticonceptivos que se han Mm. propuesto recientemente, ¿verdad? Eh, y así uno puede generar la información también, pero ahí también estamos hablando de que se necesitan veterinarios porque habría que anestesiar a los animales y demás. Esa es una cosa que tiene que tomarse con la seriedad del caso y ir manejándolo con mucho cuidado también. Ahí iría de la mano de, bueno, a través del radio collar, la telemetría igual genera harto información, pero como tú mencionas, igual es como invasivo. Poco. Sí, 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 Entonces, la otra exactamente. alternativa son los microchips, que acá creo que igual realizan, pero es a través de anestesia, porque lo tienen que realizar los veterinarios. Y Sí, igual es un mayor esfuerzo. sí, también, exacto. Acá dice, Sofía comenta, ¿para qué especie de felino tuvieron mayor número de detecciones? ¿Oncilla, jaguarundi, margay o celote? En las zonas donde se han enfocado a investigar. En donde estamos trabajando. eh, Está la oncilla y el puma. De hecho, yo pensaría que el puma es el más abundante en la zona. El ocelote no, el ocelote está más en zonas bajas. Eh, el jaguarundi tenemos muy pocas detecciones. El jaguarundi realmente parece que es más raro en los bosques, al menos, que la oncilla. Pero el jaguarundi es un animal que se adapta muy bien a ambientes urbanizados también. Entonces, es probable que si uno coloca cámaras fuera del bosque, vaya a detectar tal vez un poco más de jaguarundi que de oncilla. Y Caucel, muy, muy poco, la verdad, también. Caucel es complicado, también como presenta hábitos tan arborícolas, yo pienso que es por eso que las detecciones son tan bajas. Habría que colocar eh, trampas cámaras trampa en los árboles, ¿verdad? Para detectar a los cauceles.
y esto es complicado, sobre todo porque uno no sabe exactamente por cuáles árboles es que se mueven o qué es lo que buscan arriba para moverse de un árbol al otro. Con especies terrestres es un poco más fácil porque uno busca sitios de paso de animales. Por ejemplo, algo que nos ha funcionado mucho a nosotros y que mucha gente ha hecho es utilizar los trillos de las dantas, porque las dantas dejan prácticamente, son un animal tan grande, el tapir, que casi que deja carreteras en el bosque. Entonces, estos pasos los utilizan casi que toda la fauna que es más pequeña que ella. Ya. Voy a ver si más comentarios, si no, igual ya cumplimos. Tuvimos hartos comentarios y visualizaciones. Súper bueno, sí, muy bueno. Sí. Creo que no. Yo voy a hacer mi última pregunta como duda. En una parte mostraste que hay gatos domésticos, ¿cierto? Sí. En el bosque. ¿Y tú crees que igual se esté dando el tema de transmisión de enfermedades del felino doméstico a felino silvestre? Porque acá el caso de la guiña está sufriendo por transmisión de leucemia felina y inmunodeficiencia felina. Ok. Sí, no hay casos en el país, la verdad. O sea, se ha estudiado la oncilla no se ha ¿Así? estudiado y los gatos ferales tampoco les han prestado atención. Eh, no he encontrado nada como sobre transmisión. Yo creo que yo he visto esa nota, digamos, esa información con respecto a la guiña, pero no hay información de que haya transmisión de los gatos pequeños domésticos hacia la oncilla. Con los perros, sí parece, con los perros ferales sí hay transmisión de enfermedades. La rabia parece que no afecta a las oncillas, pero lo que es el parvovirus y el distemper también, que el distemper canino es un mal que afecta a todos los carnívoros alrededor del mundo. Esto sí puede tener un efecto negativo y enferma a las oncillas, ¿verdad? Además de que también los perros pueden depredar a la oncilla, ¿verdad? Porque son mucho más grandes. Con los gatos, yo la principal amenaza que veo es la competencia por alimento también. Eh, que bueno, por ser una especie introducida, tal vez las especies introducidas normalmente suelen sobrepasar en capacidad de las especies nativas a la hora de depredar, suelen ser más agresivas también, entonces por ahí yo pienso que sí podría tener un efecto negativo. Bueno, igual el tema convencional, los perros tienden a formar jaurías, agrupaciones de perros, y ahí Sí, tienen un sí, mayor espacio. claro, exacto, sí, y en las tierras altas en donde trabajamos ya tenemos identificadas 2 zonas en las que hay por lo menos unas jaurías considerables de 4 o 5 perros que andan juntos y salen en las cámaras trampas y sí, esto es una gran afección, ¿verdad? La vida silvestre en general. Y, ¿cómo se llama esto? No han sabido, por ejemplo, ¿cómo se podría mencionar? ¿Alguna relación cultural que tengan en el país con la oncilla? No, de momento no. La oncilla hace mucho tiempo sí me he enterado que era común que la gente, bueno, no tan común, ¿verdad? Porque es una especie rara, Mm, pero sucedía que la gente la tenía de mascota. mm, Como es un gatito pequeño y todo, y pues seguramente cazadores mataban a la madre y se llevaban las crías ya. y así he visto algunas fotografías. Eh, pero sí, no, nada más que eso. Ujú. O sea, es como lo que en ciertas zonas, si no mal me equivoco, en Bolivia y en Brasil hay zonas alejadas donde toman pequeñas crías de Gifroy y Ujú. las tratan de domesticar y luego que alcanzan una cierta edad y no pueden como cumplir la necesidad de la libera. Ajá, sí, 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 claro. Sí, aquí eso pasa en general o sea, ya es cada vez más raro que pase eso, por dicha. Pero sí, antes con cualquiera de los felinos pequeños, sobre todo el caucel y el ocelote también, agarraban crías y sí, trataban como de cierta forma domesticarlas y de ahí después, sí, cuando crecen tienen instintos salvajes, ¿verdad? Entonces
Sí. Yo no sé si las liberaban o qué hacían con ellas, ¿verdad? Y aparte del tema de la alimentación, porque uno tiene como, no sé, trata de asemejarlo con los animales domésticos, como comen lo mismo. Sí, 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 claro. Hace poco aquí en Costa Rica, de hecho, encontraron una gente que tenía un ocelote bebé de mascota. Por ahí a mí me habían compartido el video porque pensaban que podía ser una oncilla también. ¿No? Y esta gente que lo tenía le daba de comer salchichas, por ejemplo. O sea, sí, algo que no es para nada lo que ellos comerían en el campo, ¿verdad? Y sí, al final este animal lo decomisaron las autoridades y no sé qué pasó, probablemente fue a parar a algún centro de rescate o algún zoológico, ¿verdad? Tal vez esperemos que con la intención de reintegrarlo a su hábitat natural. Sí. Sí, lo peor es que muchos de esos casos provoca la implantación del animal. Sí, 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 exacto. Uh-huh. Bueno, vamos a responder lo último acá que comentaron en Facebook. Dice, eh, a ver quién se acá, Luis creo. Dice Luis Arturo, hola, ¿existen reportes de oncillas melánicos? Bueno, sí, creo que se unió ahora hace poco. Dice Ajá. ahí melánico. Dice, tengo el registro de un individuo en cámaras trampa en Ecuador. Gracias por la presentación. Uh-huh. Mm, Sí, sí, es común, ¿verdad? Como les decía antes, en realidad el melanismo no es algo raro. En el mundo de los felinos hay por lo menos mm, 13 especies en el mundo que presentan melanismo. Y, y sí, es común, ¿verdad? Cuando una mutación de este tipo se fija en una población y uno empieza a verla con cierta frecuencia, es porque posee cierta ventaja adaptativa, ¿verdad? Algo positivo tiene que tener, ¿verdad? Entonces, como le mencionaba antes, bueno, sí, evidentemente sí hay oncillas melánicas y eso les brinda una ventaja a la hora de explorar ambientes con una mayor luminosidad, ya sea estar activos de día o estar activos en noches de luna llena, que es algo que la mayoría de felinos evita. ¿Dónde está acá? Sofía dice, con los perros se puede encontrar oncillas muertas por muerte natural y también pregunta de cuál hay mayor número de detecciones de oncillas melánicas o de oncillas común. De momento, bueno, con lo de los perros o sea, no tenemos ni un dato de que un perro haya matado a una oncilla aquí en Costa Rica, pero sí se sabe que en otros lugares hay reportes, por lo tanto, podrían hacerlo, ¿verdad? Eso no sería, o sea, la oncilla es un gato pequeño y hay perros muy grandes, ¿verdad? No sería rival para un perro y podría terminar matándolos. Y con respecto a la frecuencia de oncillas melánicos y manchados, lo que más hemos detectado son individuos manchados, pero la diferencia realmente es poca. Hay zonas en las que hemos encontrado más individuos melánicos que manchados, podría ser el mismo individuo tal vez, pero sí, sucede así, pero en general son más comunes los individuos manchados. Bueno, ahí dejamos la invitación. No hay más comentarios, pero si surgen dudas, lo invitamos a que sigan a José, la agrupación, ahí está en los dos Instagram. Ahí aprovechen de preguntarle en estos días cualquier duda Uh-huh. que tengan sobre la ancilla. Y también, como mencionabas, también recibían voluntarios para dejar la invitación acá a los que lo están viendo y los que lo vean después cuando esté guardado. ¿Es Sí, necesario como que sean de una carrera o así? ¿Cómo se no, dividen? para nada. De hecho, bueno, un buen amigo de la fundación dice, y yo estoy súper de acuerdo con él, que realmente en conservación ahorita lo que más se necesitan no son biólogos, realmente se necesita gente de otras experiencias, ¿verdad? Gente que pueda aplicar desde otros lados. Eso no significa que estamos cerrados a no aceptar biólogos, ¿verdad? Siempre se acepta igual gente si tiene algo valioso que Aportar. aportar, ¿verdad? Y si tiene interés en ayudar. Pero sí, gente de otras carreras sería interesantísimo, ¿verdad? Con nosotros trabaja Lucy, que es antropóloga, por ejemplo, Nicole, educadora, Patrick, que es la diseñadora, que de hecho es la que diseñó el logo de Oncilla también, es gente que aporta
cosas que nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Porque no tuvimos la formación de ellos, ¿verdad? Entonces, claro, imagínense qué buenísimo sería que se meta un político, ¿no? A trabajar con uno también en De todo hecho, esto. de hecho eso es muy importante, por la parte que igual todo el tema ambiental está ligado a las políticas, Exacto. a la Sí, legislación ambiental. sí, claro, abogados también, incluso, o sea, de todo, ¿verdad? Mientras más interdisciplinario sea el grupo, entonces pienso que Mejor. eso da para poder abordar el problema desde diferentes perspectivas. Ujú. Eh, bueno, José, te agradezco por el espacio de haber participado en la coordinación de felinos silvestres. Igual te dejamos invitado en otra ocasión, podemos hacer no sé, un tipo especial de felinos pequeños y Claro que sí. hablar más profundo. No sé si quieres dar algún mensaje antes de terminar. De ahí no, muchísimas gracias a todos, la verdad, por el tiempo. Espero que se encuentren bien realmente y ojalá esto pase pronto. Bueno, por ahí Byron me estaba contando que en Chile muchas actividades se han suspendido ya durante lo que queda del año, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, pues la cosa parece que va a mejorar a ratos. Cada vez se van liberando las medidas, pero realmente es un poco incierto, ¿verdad? Entonces, no queda más que tener paciencia, tener esperanza y cuidarse, ¿verdad? Estar seguros en sus casas, cuidarse ustedes y sus familias. Y sí, con respecto al proyecto, cualquier duda y demás que quieran, cualquier comentario, ahí están las redes sociales, los correos y aquí estamos. Bueno, muchas gracias, así que ahí nos vemos. Pura Chao, vida. chao.